Fernando Muñoz, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, denunció como ilegal la convocatoria realizada por 3 de los 5 jueces del Pleno del TCE, en el que declararon su destitución. De cara a las futuras elecciones, hay intereses para tomarse este tribunal, manifestó poco después de aquello. Y para analizar precisamente este tema tan controversial, estamos junto a Richard González, quien es juez suplente del Tribunal Contencioso Electoral, integrante de Acción Jurídica Popular, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Richard? Qué gusto tenerte nuevamente en La Otra Verdad. Frank, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Y para arrancar en materia, ¿cuál es tu primera impresión sobre lo que pasó precisamente en el Tribunal Contencioso Electoral? ¿Cómo está el ambiente? Ya le vimos a Fernando Muñoz dar algunas declaraciones y él dice que todavía sigue siendo el presidente. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pude conocer también que el señor Muñoz está proponiendo una acción de protección, también que ha ido a la Fiscalía General del Estado para denunciar algún posible ilícito que considera que se está perpetrando. Yo lo que puedo decir como juez suplente, yo quiero aclarar eso primero, soy juez suplente, es decir, no he actuado el día de ayer, no me he autoconvocado ni nada como en algunos lugares, medios de comunicación salió. Yo actúo solamente cuando hay ausencia del principal. Y claro, yo creo, debo señalar por qué hay que explicar un poco por qué nace esta solución que ha dado una nueva mayoría que tiene el tribunal, porque es una solución a varios problemas que ya se venían dando. Entre otros, que el señor Muñoz, expresidente del tribunal, mantenía en acefalía. Es decir, cuando el día jueves, ¿qué pasó? 8 de agosto. El señor se fue de vacaciones y no dejó subrogando a la vicepresidenta, no dejó convocando al primer juez suplente que corresponde para que el pleno no deje de funcionar. Más o menos dijo, ya vuelvo, espérenme. Entonces, ese tipo de cuestiones, entre muchas otras, ya venían creando fricciones entre su propia mayoría, que fue la que lo nombró, porque no podemos olvidar que es la misma mayoría que lo nombró la que ahora le retira la confianza. Yo hacía reminiscencia de que en el año 2022 a la señora Patricia Guaicha, que era vicepresidenta del tribunal, la renunciaron, y no solo del cargo de vicepresidenta, sino de juez, ¿sí? Esa misma mayoría que lo nombró, dijo, señora, le declaramos concluido su periodo, chao. ¿Sí? Entonces, hay antecedentes que han pasado en los que el propio Fernando Muñoz ha participado. Y ha actuado de similar manera. De similar manera, ahora le retiran la confianza en la misma mayoría que un día le depositó la confianza, porque si no, se entiende que las cosas no van a caminar. Hay situaciones complejas administrativas. Yo debo recalcar que la función del presidente es meramente administrativa. O sea, no pasa nada con lo jurisdiccional, además de, obviamente, lo que hace o ha hecho el presidente es guardar en la gaveta de su escritorio algunos casos para manejar algunos tiempos. Y hablo de lo siguiente. Ayer me sorprendió el tema de que la señora vicepresidenta de la República había presentado una denuncia y coincide con la remoción, digamos, del cargo de presidente del señor Muñoz. Y claro, uno puede empezar a tener suspicacias de qué es lo que está pasando, ¿no? Pero cuando uno se entera que el día jueves es la presentación de la denuncia, no ayer, y que el señor Muñoz continúa con sus prácticas y mantenía guardado en la gaveta, es decir, se fue a volver, dejó guardado y a nadie le indicó que había eso, y el secretario no sorteó ningún juez para que inmediatamente aboque conocimiento y califique la denuncia, hasta que el señor vuelva, o hasta que el señor vea a qué juez tal vez le corresponde o él necesita que le caiga. Entonces, es la falta de transparencia otra de las cuestiones, de las críticas que públicamente en las sesiones, por ejemplo, yo se la he hecho. Porque no es posible que la ciudadanía no pueda conocer inmediatamente, ingresa una causa, a qué juez le corresponde. ¿Sí? Entonces sí se estaría hablando del incumplimiento de funciones por el cual fue removido del cargo. Por supuesto, hay un incumplimiento. Mira que la Asamblea Nacional, tanto así, a su rendición de cuentas, no la aceptó recientemente. Entonces, sí hay problemas administrativos, como te decía,
un servidor, un obrero, un trabajador, un chofer, me comentaba el otro día, ¿sí? Que les estaban obligando ya a que pongan a cambio a los viajes cuando tienen que ir a notificar en provincia, algún denunciado que está en provincia, que pongan la gasolina, el hotel que tienen que gastar y que después les reponen. Y después tienen que andar 3, 4 meses mendigando que por favor les devuelvan su dinero. Entonces, ese tipo de cuestiones es lo que han generado fricciones, ¿ya? Y más que nada, no respeta la agenda tampoco del Pleno, no respeta las decisiones del Pleno. Incluso de forma descarada las ha cambiado. El Pleno decide una cosa y luego en las actas las cambia. Entonces, eso provocó ya que hace un mes y medio le pidan la renuncia al secretario general, Víctor Ceballos. Y él renunció. Y esa renuncia, que debía conocerle el Pleno, no la conoció. Y el señor Ceballos tuvo que insistir en su renuncia, decirle, vea, según la ley, ya pasaron 15 días, yo me voy. Usted no me ha aceptado, se entiende por mandato legal que ya se me ha aceptado por el decurso del tiempo. Me voy y se fue. Y el Pleno nunca conoció esa renuncia. Y el señor les ocultó. Y cuando le piden que convoque a sesiones, ya no convoca. Y no ha habido una sesión ordinaria. Todas son extraordinarias. ¿Para qué? No, esto no puede hablar, esto no puede decir, solo ciñámonos al punto. Ni una sesión extraordinaria. Entonces son un cúmulo de cuestiones, ¿sí? que han generado que su propia mayoría lo desconozca ahora y hagan el ejercicio que repito que con la señora Guaicha y aún peor, que a ella le cesaron del cargo, ellos hicieron. Lo que se analiza también es el tema de la legalidad. ¿Qué artículo de la ley que regula al Tribunal Contencioso Electoral se aplicó? Porque tomemos en consideración que fue una sesión extraordinaria y que fue realizada por algunos jueces suplentes, en las cuales ya nos has aclarado que no has participado. Ningún juez suplente estuvo. Todos los jueces que están ahí son jueces principales. Entonces, de lo que entiendo y de lo que pude leer, ellos se amparan en el artículo 55 del Código Orgánico Administrativo, que determina que los órganos colegiados pueden nombrar a sus autoridades. El señor Muñoz dice, no, es que a mí me nombraron para 3 años y estoy aquí. Yo repito, hay el precedente del mismo tribunal. Las actuaciones del tribunal crean jurisprudencia, ¿sí? En materia administrativa ya ha habido un antecedente, un precedente, que repito que es el de la señora Guaicha. Y más que nada, yo te hago la pregunta, ¿sabes cuánto tiempo va la presidenta del CNE? Ya está prorrogada en funciones, deberían de haber renovado el CNE. Sí, y yo le he dicho públicamente, incluso en Providencia, le he exigido que justifique cómo así está la señora. Y dice, es que el procurador dijo con una consulta que yo aquí debo quedarme hasta que más o menos acabe la alegría. ¿Ya? Y eso nos preguntamos, entonces hay que ir más allá. ¿Por qué el Consejo de Participación Ciudadana es el responsable? Todos estamos prorrogados. Yo públicamente lo he pedido, señores, ya hay que hacer la renovación. Porque si no se hace la renovación, ocurre lo que está pasando. Traen con jueces ocasionales, ¿sí? Que no son sujetos al mismo proceso que fueron elegidos los jueces principales y suplentes y crean suspicacias, ¿ya? Para resolver. Yo no puedo dejar de mencionar, por ejemplo, que en el caso Guarderas Yunda, ¿ya? Yo, como juez suplente, pedí a la Fiscalía investigue que la sentencia que debía hacerse en el tribunal por los jueces del tribunal se hizo en el despacho de la Secretaría del Consejo Metropolitano de Quito. ¿Por quién? Por el señor Diego Zambrano, que era abogado del señor Santiago Guarderas, en ese entonces alcalde de Quito. ¿Qué pasó? Yo lo denuncié a la Fiscalía, no avanzando la investigación, le denuncié al propio presidente del tribunal, al propio pleno del tribunal. ¿Qué pasó? Lo premiaron al señor Diego Zambrano. ¿Por qué? Porque ahora es asesor del señor Fernando Muñoz. ¿Ya? Entonces son ese tipo de cuestiones. Él dice el prestigio del tribunal. ¿Cuál prestigio? Yo no entiendo en qué lugar del mundo se prestigia una cuestión así. Y se solapa y se tapa. Todos pudimos escuchar el día de ayer como una asesora del señor Muñoz, ¿ya? La señora Díaz, ¿ya? Asesora, gritaba palabras soeces a los jueces, ¿ya? ¿Quién es esta señora Díaz? Asesora. Tiene al esposo, al cónyuge del director financiero del tribunal.
Entonces uno puede entender por qué gritan, y gritan de esa forma, ¿no? No es que solo Rosa Argudo del IES tiene a sus familiares. No, ahí hay algo. Entonces, ¿por qué grita de esa forma con tanta vehemencia? Bueno, se puede comprender, ¿ya? Pero eso es lo que existe y la ciudadanía no conoce porque ya, yo te digo, en las sesiones del tribunal, yo que estoy en la oposición, en la disidencia, he tenido muchos roces. Y ya entre incluso la mayoría que había, se comenzaron a producir esos roces. Y eso está en las varias sesiones del tribunal que se han producido. Entonces, creo que esa es una explicación y también quiero recordar lo que pasó con el expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. No sé si recuerdas que él fue nombrado y luego fue destituido del cargo de presidente, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque le retiraron la confianza política que le otorgaron en un inicio. Y decían, es que no hay procedimiento, es que no sé qué. Sí, eso es un acto en el que resolvieron sacarlo y luego incluso ya pusieron en la ley. O sea, fue un precedente que se marcó y pusieron en la ley, presidente administrativo. Acá ya lo marcó el propio tribunal, repito, con el caso de la señora Huacha. Ya lo marcó y ahora se asustan de lo que ellos mismos hacen. Ahora se asustan. Y yo, O sea, ya hubo un precedente, no es que necesariamente debía ir a la Asamblea Nacional para que precisamente la Asamblea sea el organismo que pueda destituir a un funcionario. porque ni siquiera lo han removido de juez, no lo han removido de juez, sigue de juez. Lo que pasa es que ya no funge como presidente. Ahora, la Asamblea obviamente también ha faltado, creo yo, fiscalizar. ¿Cuántas comunicaciones yo envié a la Asamblea para que verifique con pruebas lo que había pasado sobre el caso Guarderas? Con pruebas. Jamás se interesaron en su momento, más bien me sancionaron a mí. Yo soy un sancionado, me pusieron una multa de $13,500, ¿sí? Que ahora estoy embargado en mis cuentas, bueno, con ejecución coactiva, en esa santa. ¿Por qué? Por haber denunciado. Ese es el señor Fernando Muñoz y su mayoría que ahora le quita el respaldo porque ya entiendo, ya se ha vuelto imponderable el funcionamiento del tribunal. Cada rato apelándole a la presidencia, no tiene sentido. O sea que el grupo de amigos que él ha denunciado, que Eran se reunieron, amigos. eran sus amigos previos, pero ahora ya no son sus amigos. Exacto. Entonces, esas son las denuncias. Yo le he reclamado públicamente porque no hay transparencia en el tribunal, porque no se precautela que la ciudadanía pueda, por ejemplo, te digo, en Loja, en Cuenca, en Sucumbíos, a veces hay 2 días para presentar los recursos ahí en el tribunal. Tiempo. ¿Cómo haces tú para hacer llegar la documentación? Digo, sí, es que se puesto internet y para que envíen por correo electrónico, pero por supuesto, qué bonita solución. Pero cuando reciben los documentos, la gente envía y luego le dicen, ¿sabe qué es copia simple? Por supuesto que es copia simple, porque cuando tú imprimes no viene el certificado que está en la notaría, por ejemplo. Ya no puedes tener el original. Entonces, ¿qué hacen? Es un engaño. Y yo lo he denunciado y en el propio tribunal he dicho, no se puede engañar de esa forma a la ciudadanía porque la ciudadanía piensa que si envía por correo le van a ser válidos. ¿Se ha arreglado eso? No. Se ha creado, por ejemplo, un sistema de peritos electorales, un registro para que pueda tener más institucionalidad, ir teniendo más orden en el funcionamiento del tribunal, más certeza jurídica. No. Y así detalles administrativos como, por ejemplo, lo que te decía. Entra la causa y se sepa mediante sorteo inmediato a qué juez le correspondió. Eso se llama transparencia, pero no se ha movido un dedo para mejorar la situación administrativa del tribunal. Hay también opiniones en torno a que podría ser una jugada política por parte del gobierno de Daniel Noboa, tomando en consideración que Verónica Abad presentó una denuncia en contra de él, de Daniel Noboa, y en contra de su ministro Esteban Torres y una ministra más, por violencia política de género. ¿Podría ser esa también una de las interpretaciones o es una coincidencia esto que ha pasado? O sea, el problema, podríamos empezar a dar esa lectura si es que hubiera sido el día de ayer. Pero, repito, no fue el día de ayer la presentación, no fue el día jueves, que se mantuvo escondido, que nadie conocía, sí, pero fue el día jueves. Entonces, eso sí nos da que pensar, ¿por qué se lo engavetó? ¿Por qué? Y eso el señor Muñoz debería responder. ¿Por qué se engavetan las causas? Y ese es otro de los reclamos, entiendo, de los jueces. Yo digo, como juez suplente, bueno, a mí ya no se me convocaba. La
ley dice que debe convocarse cuando hay ausencia de uno de ellos, de los principales. No se me convocaba. No importa, es que es González el que pasa molestando. No importa, es él. Apliquémosle cualquier cosa, ¿ya? Y cuando se reclama, no, es que solo lo hace por molestar. Ahí está. Ese tipo de actos atrabiliarios que venía haciendo el señor Muñoz, ¿sí? Ahora le pasan factura. Ahora le pasan factura. Porque él mismo acentuó la crisis porque ya no podía conducir el tribunal. Ya no había viabilidad, conducción del pleno del tribunal. Entonces, si tú me dices, podría sospecharse de alguna intencionalidad o alguna circunstancia política, la sospecha es por qué se engavetó las cosas. Porque no solo entró esa causa, entraron 3 denuncias. ¿Por qué se las engavetó? ¿Por qué se engavetaba el resto de cosas? Y públicamente, yo creo que es bueno resaltar, públicamente le dijeron al señor Muñoz que convoque a sesión para esto, para discutir sus resultados en la asamblea, todo esto que venía llevando mal funcionamiento. No es que le dijeron entre gallos y medianoche, no. El jueves mismo, los 3 jueces principales, de lo que pude observar, le dicen, señor, el lunes lo convocamos para que usted dé cuenta de que no hay secretario, de que usted no nos informa que ya el secretario se fue, de que ha puesto un prosecretario que está encargado y que se va usted con el cargo más o menos a la casa. Quiere actuar la vicepresidenta y dice, ay, qué pena, no dejó acción de personal. Entonces usted no es nada. Disculpe. Entonces en acefalía el tribunal. Claro, porque ese también es uno de los argumentos que ha usado Fernando Muñoz, de que no se podía convocar a la asamblea, pero claro, si no le ha dejado encargado ni nada por el estilo, entonces sí se ve un incumplimiento de funciones por parte del titular. Un mal manejo del tribunal que ha llevado a que la gente tenga desconfianza porque se maneja para unas cosas de una forma y para las mismas cosas que debe manejarse igual de otra forma. Entonces tú dices, allá en el tribunal ven la cara, pues yo como juez suplente en mis actuaciones he tratado de mantener una línea, sí, que respete los hechos, sí, y ustedes podrán revisar, y eso es lo que se debería exigir, que haya jurisprudencia y que se respete lo fallado, no viendo la cara, sino viendo los hechos. Pero no ha estado sucediendo eso, y yo como juez, que me ha tocado actuar en algunas oportunidades, lo he dicho, con múltiples votos salvados en las propias sesiones. Entonces, ojalá actualmente podamos, no sé si mañana hay otra mayoría, puede ser, ¿no? Bueno, entonces, aquí sí puede pasar de todo. Claro, entonces, pero que ojalá haya transparencia, se cambien todas estas cuestiones. Imagínate, yo decía, unos tenemos más paciencia y otros menos paciencia, tal vez, para poder resistir y reclamar sus derechos, ¿sí? Pero, por ejemplo, el primer juez suplente, él ya decidió no actuar, porque ni siquiera cuando llegaba tenía donde sentarse. Ya, no le prestaban una mesa para poder revisar el proceso que iba a decidir. Entonces digo, no, yo no voy a actuar. Entonces, la forma de cansar a la gente, de hacer que se vaya, esa es una forma de actuación desde la presidencia. Entonces, todo ese tipo de cosas no abonan pues para que el tribunal tenga el buen prestigio que señalamos. El tribunal no está prestigiado, con la mancha que tiene de haberse producido una sentencia en el despacho del municipio de Quito. Eso. Y encima de haberme sancionado a mí por haber denunciado eso. Estamos en un año electoral, ya estamos en un periodo electoral. ¿Esto cómo afecta a la institucionalidad del Tribunal Contencioso Electoral, esta inestabilidad a la interna? Creo que estaba empezando a haber mayor inestabilidad, por eso repito, espero que ahora ya se consensúen entre los jueces los diferentes momentos de actuación, puedan ya no tenerse velocidades en la tramitación de las causas que llevan los diferentes jueces, porque el presidente es el que tiene la facultad de convocar a las sesiones. Entonces, si yo como juez le doy una causa, ya un proyecto para que se convoque y se discuta, y el señor lo guarda y dice, no, mejor el otro que me conviene por acá, se presta a suspicacias y se presta a este tipo de, roces que ya han tenido los jueces por ese tipo de cuestiones, de velocidades que hay en el tratamiento de causas. Entonces, espero que ya se corrija eso, más allá de las diferencias, porque hay muchas diferencias y deben seguirlas habiendo. Yo creo que las diferencias son sanas, el debate es sano.
Entonces, que se respeten esas diferencias, pero que se tramiten. La función del presidente o presidente del tribunal es desahogar esas diferencias, ¿sí? Mediante los procesos o los procedimientos que corresponden según la... Eso es, uno debe estar más allá de que la norma permite que se hagan los procedimientos de tal forma, se los haga, y punto. Con Ivonne Coloma, como ya la presidenta nueva del Tribunal Contencioso Electoral, se puede recuperar la imagen de la entidad que, insisto, en medio de un periodo electoral que esté tambaleando la institucionalidad, llama bastante la atención. Sí, yo espero que con la nueva mayoría que se ha formado haya esa posibilidad de que haya transparencia, que se corrijan múltiples cuestiones que se han señalado y que den tranquilidad para el proceso electoral que se avecina. Yo espero que sí, si no habrá que reclamarlo, hay que decirlo, ¿sí? En las cuestiones que uno pueda estar presente y de señalarlas, las seguiré señalando. Y yo reitero, este país no solo está mal institucionalmente ahí, coincido con lo que decía el doctor Chávez, esto es una señal nada más de lo que está pasando en todo el país, que es la falta de institucionalidad en todo lado, las prórrogas, no se respetan los procedimientos, Corte Nacional, Corte Constitucional, entonces son altas cortes y mira lo que sucede. Y claro, a veces no trascienden porque esas sesiones, por más que son transmitidas, la prensa o no las ha seguido, pero ya hay evidencias, fuertes evidencias de lo que ya venía a desencadenarse el día de ayer. Hay un tema que siempre me gusta profundizar, es el tema de la fiscal, que podría tener también su peso sobre Fernando Muñoz. Habíamos hablado en otros programas sobre aquello. En este caso, ¿ella estaría exenta de lo que pasó? Fernando Muñoz tuvo en algún momento las presiones de Diana Salazar. Mira, ayer yo conocía también que la Fiscalía General del Estado estaban pidiendo intervención a la Fiscalía General del Estado por arrogación de funciones. Y decía que bueno que intervenga, que investigue, porque todos somos sujetos de investigación. Pero yo debo recordar que el señor Muñoz, ¿sí? En el año 2022, desde diciembre, se fue de vacaciones al exterior, ¿sí? Desde el exterior ordenó hacer actos como comunicados públicos, ¿sí? Por encima de las disposiciones de la vicepresidenta que estaba ejerciendo las funciones de presidenta, porque como digo, él estaba en funciones. Y cuando yo, como juez que estaba en la causa 631, dispuse que se haga una investigación por arrogarse las funciones que no tenía, la Fiscalía General del Estado no ha hecho nada hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces, bueno, veamos si es que mañana, o si el señor Muñoz pretende que con la sentencia que sacó contra Priscila Schettini y Angélica Porras, ¿sí?, puede tener el favor de la fiscal general, ya que él ya favoreció a la fiscal en su momento. Ese es el problema que tiene el señor Muñoz y la fiscal general del Estado por andar metiendo la mano en las instituciones de esa forma. Ese es el problema. Entonces, la señora fiscal no tiene capacidad moral, ¿sí?, para venir a señalar algo al tribunal cuando todas las investigaciones que yo he señalado, que yo le he exigido que haga, no las ha hecho. Es más, por exigirlas también me abrió investigaciones. Entonces, no sé si el señor Muñoz pueda ir a pedir el favor de la señora Diana Salazar, señalando que ya él cumplió con su cometido de hacerle el favor de sancionar a sus dos contradictoras, que son Priscila Schettini y Angélica Porras. Entonces, no creo que la fiscalía pueda hacer algo, sino más allá de engavetar también las cosas, que es práctica que ha aprendido el señor Muñoz, o de ponerle velocidades a los temas. Antes de finalizar, y no sin agradecerte por haber estado en el espacio, ¿cuál sería la otra verdad de lo que dijo Fernando Muñoz, expresidente o presidente del Tribunal Contencioso Electoral? Porque él manifestó en la mañana, tanto en Ecuavisa como en Teleamazonas, que iba a ir a sentarse en el banco de presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Yo le creo que él pueda ir a sentarse atrabiliario como es, arbitrario como es él. Ya lo ha hecho en anteriores ocasiones, se ha portado grosero, violento, con la propia vicepresidenta del tribunal y unos días con el resto de jueces. Le creo que pueda intentar querer hacerlo. Si ayer una de sus asesoras soezmente maltrató a todos los jueces del tribunal,
le creo, es muy capaz, ¿sí? No ha guardado las formas, no ha guardado la institucionalidad. Entonces la otra verdad es esa. Sus amigos ya no son sus amigos, señor Muñoz. Eso ha pasado en el tribunal y espero que vamos a estar vigilantes, vamos a estar exigiendo que haya la mayor transparencia posible y el desempeño del tribunal no se vea trastocado por estos impases que se han solucionado de la forma que hemos visto. Por último, podríamos ver tanquetas militares como alguna vez pasó en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Podría llegar a darse ese caso? Yo espero que no, pero todo es posible en el país. Todo es posible. Pero yo esperaría que no. Espero que la policía o el Ministerio de Gobierno o las diferentes entidades no se metan, porque esta solución que se ha dado ayer a múltiples problemas que venían dándose entre los propios miembros principales del tribunal, se ha solucionado entre ellos. Hasta ahora, lo que se ve. Si es que ya vienen las tanquetas, si es que ya vienen injerencias externas, ya veremos por dónde ha sido la cosa. Han sido las apreciaciones de Richard González, fue suplente del Tribunal Contencioso Electoral, integrante de Acción Jurídica Popular, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Te agradezco, Fran, por la otra verdad. Gracias.